Bueno, vamos a hacer nuestra clase de neuro, ¿ya? Neurofisio, neuroanato, embrio y semio y básicas, ¿ya? Perdón, fármaco. En el día de hoy y mañana, ¿ya? Miren, la clase del día de hoy de neuroanatomía, de fisiología y vascular también vamos a ver, y mañana vamos a ver semio y fármaco. Ya, chicos, es un complemento, ¿ya?, de todo lo que viene normalmente, como les digo, en los bancos de NAME, Salud, Residentado, pero con bastante repaso de teoría, cosa que da los fundamentos claros para que en segunda vuelta podamos ir de frente a las preguntas, ¿ya? Miren, vamos a ver embrio, una lámina, vamos a ver neuroanatomía gruesa, que eso es básico. Vamos a repasar todo lo que es la neurotransmisión, incluido la parte histológica, las vías más importantes del cerebro. Vamos a ver el potencial de acción y la despolarización. Vamos a conversar sobre la sensitividad, los receptores, las fibras, los tipos de señales que hay. Vamos a ver la vía del dolor, cómo se controla y cómo tiene que ver acá los opioides. Vamos a ver las vías sensitivas cruzadas, las directas, los niveles sensitivos, sobre todo para neurocirugía. Vamos a ver acá el dolor referido, el dolor visceral. Vamos a ver toda la parte motora de la médula, el uso muscular, y acá vamos a ver toda la parte de la vía piramidal y la vía extrapiramidal, ¿ya? Finalmente, un resumen motor, que es lo más importante para terminar todo lo que es parte motora, y luego pasamos a corteza. Vamos a ver corteza, las capas, las áreas de Brodmann, los fascículos, el sistema límbico y luego anatomía del bulbo para irnos a pares craneales y el sistema nervioso autonómico. Terminamos nuestro capítulo con vasos cerebrales, vasos sanguíneos cerebrales, líquido cefalorraquídeo y luego pasamos a la parte de semio. Entonces probablemente el día de hoy no terminemos todo lo que es básicas, nos quede algo y mañana completamos básicas con semiología, que bueno, sí es clase de mañana. Muy bien, entonces como ven está prácticamente todo el componente de neuroanatomía lo vamos a ver en una sola pasada. Ya miren, vamos a arrancar acá. Todo está para que escriban porque todo tienen que integrar, ¿ya? A ver, más o menos por la semana 4, esto que ven acá, que es la placa neural, ¿correcto? La placa neural, que está de morado, ya miren, es la que se diferencia por encima de la notocorda. Esta es la notocorda, ¿ya? Entonces, por encima de esta notocorda empieza un área a diferenciarse del ectodermo, que es la placa neural, ya es una diferenciación del ectodermo. Como ves, esta placa neural tiene un límite con el ectodermo propiamente dicho, que está de color azul, y acá lo pintan de color verde. Este es el límite de la placa, Entonces cuando esta placa se invagina, como ves acá, para formarse el tubo neural, este proceso se llama la invaginación de la placa. Entonces los extremos, los límites de placa se encuentran. Esos límites de placa se encuentran y de color verde configuran una estructura diferente llamada cresta neural. Mientras que el resto de la placa, que no está en el límite, como ves, termina cerrándose y forma el tubo neural. ¿Está bien? La notocorda se mantiene abajo para ser la guía del proceso, y bueno, acá ya queda esto que está de rojo, componente mesenquimal de mesodermo, ¿ya?, de los esclerótomos, pues, ¿correcto? Entonces, este proceso es crucial que lo entiendan. ¿Por qué? Porque esta cresta neural va a dar origen a varios derivados celulares y del sistema nervioso y fuera del sistema nervioso, que son importantes recordar. Por ejemplo, va a dar origen a todo el sistema nervioso periférico. Todo el sistema nervioso periférico, incluidos los ganglios, vienen de la cresta neural. Va a dar origen a los melanocitos, pregunta también de examen. Los melanocitos de la piel derivan de la cresta neural. Va a dar origen a la médula de la adrenal.
a la médula de la glándula adrenal, y a las células parafoliculares C, las células parafoliculares C que producen calcitonina en la tiroides. Entonces las cuatro principales o los cuatro principales derivados que nos interesa, al menos en neuro, de la cresta, es el sistema nervioso periférico, los melanocitos que tienen que migrar, la médula adrenal y la parafolicular C. Desde acá migran los melanocitos a la piel. Por eso cuando un melanocito se queda a medio camino, nos quedan esas manchas mongólicas, nevus de Ito, nevus de Ota, porque queda a medio camino. ¿Ya? Recuerden que cresta neural, como viene de la placa neural, tiene tejido que va a dar positivo a la inmunistoquímica nerviosa. O sea, si alguna vez habría que hacer un estudio de un melanoma, van a pedir inmunistoquímica de tejido nervioso. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al tubo neural, debemos recordar que los 2/3 más anteriores van a dar origen a todo lo que es el encéfalo y sus componentes, y el tercio más distal va a dar origen a la médula espinal. ¿Está bien? Entonces, en cuanto al tubo neural, 2/3 anteriores van a dar origen al encéfalo y el tercio distal a la médula espinal. Esta médula espinal la vamos a estudiar ya en neuroanatomía más adelante. Por ahora vamos a estudiar este famoso encéfalo que se va formando. ¿Ya? Esta parte encefálica, como ves acá, va a tener numerosas invaginaciones, constricciones que ves ahí, que van a dar origen a estas vesículas. Entonces, como ves acá el corte, esto es el tercio distal, que va a ser médula espinal, y todo lo que ves acá serían los 2/3 anteriores que van a dar todo el encéfalo, correcto, toda la estructura encefálica. Entonces, dentro de esto, estas vesículas, como ves acá, inicialmente son 3: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Recuerden este término rombencéfalo porque la listeria da rombencefalitis, que es justamente porque inflama los derivados del rombencéfalo. Por eso es, ¿ya? Luego el prosencéfalo, que ves acá, se va a subdividir en el telencéfalo, y este de acá abajo, que es el diencéfalo, telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo continúa como mesencéfalo, no cambia. Y el rombencéfalo se divide en el metencéfalo y la médula oblongata, correcto, o el bulbo raquídeo. ¿Ya? Esto se llama mielencéfalo. Entonces, nuevamente, el prosencéfalo se vuelve telencéfalo y diencéfalo. El mesen se mantiene como tal y el romben se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Para llegar a la estructura madura, el telencéfalo termina madurando en los hemisferios cerebrales y los ganglios basales. El telencéfalo queda como hemisferio cerebral y ganglio basal, ¿ya? Mientras que el diencéfalo lo van a componer principalmente el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Entonces, el diencéfalo queda como epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo, ¿ya? Epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo, ¿ya? ¿Y por qué le llaman tálamo óptico? Porque justo ves acá, del diencéfalo sale la vesícula óptica. Ahí está. La vesícula óptica que va a dar lugar a la retina y al ojo sale a la altura del diencéfalo. Por eso se llaman tálamo óptico, también le llaman. Muy bien. El mesencéfalo queda como tal, incluso de adulto es el mesencéfalo, el famoso midbrain, ¿no? En inglés, el mesencéfalo. Y el metencéfalo sí se divide en dos, en el puente de Barolio, o puente también le llaman, puente,
y el cerebelo. El puente de Barolio y el cerebelo. ¿Ya? Y el mielencéfalo madura al bulbo raquídeo. ¿Ya está? Esto es pregunta examen. Ahí está todo. Y acá lo pueden ver de lateral. ¿No es cierto? El mielen, el meten, el mesen, el di y el telencéfalo. Esa es la vista lateral nada más. Respecto al sistema ventricular, voy a hacer con color negro. ¿Ya? En el telencéfalo vamos a encontrar acá a los ventrículos laterales. Acá van a estar los ventrículos laterales en el telencéfalo. Ventrículos laterales. En el diencéfalo, ¿quién va a estar? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo está al medio del diencéfalo. ¿Correcto? Por el mesencéfalo, ¿quién pasa? El acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. Y entre el meten y el mielen, entre los dos, tienen al cuarto ventrículo. Uno su techo superior y el otro el techo inferior. ¿Ya? Entonces nuevamente, en el telencéfalo, en ambos lados tenemos los ventrículos laterales, los dos. En el diencéfalo, justo al medio, el tercer ventrículo. El mesencéfalo solo tiene el acueducto de Silvio. Y el meten y el mielen tienen el cuarto ventrículo entre los dos. El meten tiene la parte superior del techo y el mielen comparte la parte inferior del techo del cuarto ventrículo. ¿Ya? Lo bacán de básicas es que todo termina siendo una unidad, ya sea unidad fisiológica o una unidad anatómica. ¿Ya? Por eso hay que estudiarlo como un cuento. ¿Ah? Esto cuando vuelvan a ver el video, ¿ya? Para terminar de hacer sus apuntes, tienen que verlo desde el inicio, para que vean que todos los otros suman uno tras otro y al final se hace una sola unidad. ¿Ya? Muy bien. Este dibujo de acá es muy importante porque hay una estructura puntual que preguntan qué es la formación de la glándula hipofisiaria. Entonces acá deben recordar que justo en esta parte de el desarrollo del sistema nervioso, acá sale el óvulo o este pequeño esbozo que es la neurohipófisis, ¿correcto? La neurohipófisis entonces está bajando de arriba del neuroectodermo. El neuroectodermo, correcto, como ves acá, está dando más o menos a la altura del diencéfalo, como puedes ver, a la altura del diencéfalo, el neuroectodermo está dando una protrusión que se llama la porción neuronal o la neurohipófisis, ¿ya? Que cada vez se va elongando y termina relacionada acá arriba con el hipotálamo. Esto que queda acá es el hipotálamo y la parte más trasera acá, estos son los cuerpos mamilares, eso que ves ahí, y más abajo viene a ser la neurohipófisis, hacia posterior. En cambio, en color rojo estás viendo que de abajo del ectodermo faríngeo, este es del ectodermo, pero de la parte faríngea del tubo digestivo anterior, correcto, este es el ectodermo del lado faríngeo, ¿ya? O de la orofaringe, de ahí está saliendo esta protrusión, correcto, que termina formando una pequeña cavidad que es la famosa bolsa de Rathke, ¿ya? Esta de acá, esto que ven acá adelante es ectodermo superficial de la altura de la hipofaringe, y termina con el tiempo dando la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿ya? Pero esto en su origen tenía acá una bolsa que se conoce como bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke debe, como ves, reabsorberse y quedar como hipófisis anterior. Si durante este proceso esta colita de la bolsa de Rathke persiste, por eso se llaman persistencia del conducto de la bolsa de Rathke, entonces ahí se puede formar un craneofaringioma. Porque es tejido embrionario y como ves lo hace supracelar. Acá está el desarrollo del esfenoides, este huesito es el esfenoides y la silla turca. Entonces, resultado final, la glándula hipofisiaria tiene una neurohipófisis posterior que viene del neuroectodermo de la altura del diencéfalo
y una hipófisis anterior que viene del ectodermo de la hipofaringe, correcto, que se va plegando y en el camino va regresionando su bolsa de Rathke. Ya está, esto sería el resumen más relevante de lo normal, de lo fisiológico de la embriología. Ya, podemos hablar más, sí, pero en aras de avanzar todos los capítulos tenemos que dejarlo ahí, ya, es suficiente. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Cuando se desarrolla ya todo el encéfalo, 5 años a más de vida, terminamos con una neuroanatomía ya de el niño ya bien avanzado y en este caso del adulto. Entonces vamos a usar el corte tanto frontal como transversal de un cerebro adulto. Ya, acá hay estructuras que todos tienen que recordar, ya. Entonces primero, cuando vemos en el corte frontal, lo que tenemos que recordar es que ambos hemisferios están divididos por la hoz del cerebro, ¿no es cierto? La hoz del cerebro. Ahí está, hoz cerebral. Muy bien. Justo entrando en toda la hoz del cerebro, que es producto o se forma con la dura madre, esto es un plegamiento de la dura madre, pero no de la dura ósea, ¿ya? Sino de la dura meningea. Hay una dura ósea que está pegada al cráneo, al hueso. En cambio la dura meningea, esa es la que se pega hacia la corteza y es la que se invagina, de tal forma que entre ambas duras queda un hueco, los senos venosos. Entre ambas duras madre queda un hueco, ¿ya? Entonces en este caso la dura madre cránea ósea está así y la dura madre visceral o meningea se mete así. Al meterse así, entonces queda un hueco ahí, es el seno venoso. Ahí se alojan los senos venosos de la dura madre, ¿ya? Muy bien. Entonces esto va entrando y se encuentra con esta estructura. Esta estructura que comunica ambos hemisferios es una estructura comisural, se llama porque atraviesa el centro. Ese es el famoso cuerpo calloso. Ese es el cuerpo calloso, ¿ya? Y por abajo, los que cruzan por abajo se llaman comisura gris. Acá abajo también hay haces que cruzan, acá abajo, que se llama comisura gris anterior, comisura gris posterior. En cambio el cuerpo calloso es blanco, por eso no se llama gris, es blanco, es sustancia blanca. Cuerpo calloso es el principal tracto interhemisférico. Pero abajo tenemos otros tractos que se llaman comisuras gris anterior y comisura gris posterior. Entonces vamos a poner la comisura gris anterior y la comisura gris posterior. Ya está, muy bien. Seguimos avanzando acá y todo esto que vemos pintado más oscuro se llama corteza, corteza cerebral, que es la sustancia gris, ¿no es cierto? Donde están los somas de las neuronas. Muy bien. Y esto que vemos acá abajo, esto que está acá abajo, son los axones. Todo esto que está acá son los axones, la sustancia blanca que se llama centro oval. El centro oval o la corona radiada es el conjunto de toda la sustancia blanca del cerebro. Centro oval o corona radiada, sustancia blanca, que lo vemos en el gráfico más claro, más claro. Muy bien. Parte de esta sustancia blanca cruzará al otro hemisferio a través del cuerpo calloso y parte de esta sustancia blanca bajará por estos tractos que ven acá, que son básicamente tres. La cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, ¿correcto? Toda esta sustancia blanca puede cruzar por el cuerpo calloso o puede bajar fuera de la corteza por básicamente tres haces: cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Ahí pongo 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3. Este 1, 2, 3 vamos a estudiarlo a este lado que se ve mejor. Ya, en este lado se ve mucho mejor, ¿ya? Muy bien, déjenlo ahí, 1, 2, 3. Seguimos cortando esta parte que ven acá, ¿correcto? Estos dos ventrículos y esta parte que ven acá, ¿correcto? Corresponden a los ventrículos dentro del encéfalo. Acá tenemos al cuarto, a los laterales y acá al centro el tercero, ¿ya? Entonces todo este ventrículo que está acá, que lo voy a pintar, es el tercer ventrículo.
¿Cómo sabemos que es el tercer ventrículo? Porque al costado está este núcleo que pueden ver acá, que se llama el núcleo tálamo óptico. Ahí podemos marcar, se encuentra el tálamo óptico. Tálamo óptico. Y al medio está el tercer ventrículo. Acá arriba los ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más podemos aprovechar en este corte? En este corte hay una buena vista de este núcleo. Este núcleo gris subcortical, que lo estoy pintando ahí, parece un lente, se llama núcleo lenticular. Núcleo lenticular, porque parece un lente, ¿ya? Y tiene dos componentes, como ven adentro. El putamen y los globos pálidos. El putamen y los globos pálidos. Entonces, al costado del tálamo óptico, separado por un pedazo de sustancia blanca, tenemos un núcleo lenticular con el putamen y los globos pálido externo e interno. De tal forma que entre las dos estructuras se configura lo que habíamos llamado, o habíamos dicho hace un rato, cápsula interna. Eso que estoy pintando de color amarillo viene a ser la cápsula interna. ¿Ya? Fácil, eso es bien fácil. ¿Ya? Muy bien, ahora si vamos a llevar ese corte, este corte de acá al otro plano está mucho más explícito, así que lo vamos a volver a ver en un rato. Todavía no, en un rato. Acá pinten por favor una línea negra delgada para que nunca se olviden. Eso que están pintando se llama claustro o antemuro. Claustro o antemuro. ¿Ya? Esta línea que están pintando ahí es el claustro o antemuro. ¿Ya? Ese claustro, como ves, te delimita dos cordones de sustancia blanca. Entre el putamen y el claustro, esto que estoy pintando de verde, vendría a ser la cápsula externa. Cápsula externa. Entre el claustro antemuro y el putamen. Entre el putamen y el claustro tenemos la cápsula externa. Y de color azul, por fuera del claustro o del antemuro, hacia afuera, eso es la cápsula extrema. ¿Ya? Entonces tengo entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular la cápsula interna. Entre el lenticular, exactamente el putamen, y el claustro, la cápsula externa. Y por fuera del claustro, en color azul celeste, la cápsula extrema. Y esa cápsula extrema está colindando con esta estructura que ven acá, que se llama lóbulo de la ínsula. Toda esta sustancia gris que está acá, enterrada dentro del valle de Silvio, eso se llama el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Y eso donde se aloja ese espacio que pueden ver ahí pintado de oscuro es el valle de Silvio. El valle de Silvio. De tal forma que yo no puedo ver el lóbulo de la ínsula porque acá tengo masa gris que se conoce como opérculos. Estos dos pedazos de tejido que estoy marcando acá cerebral que están tapando el valle de Silvio se llaman opérculos. Opérculos frontal y el opérculo temporal. Opérculos, ¿ya? Muy bien. Entonces ese es el esquema que debemos usar de este gráfico. Para terminar la utilidad de este gráfico vamos a dibujar acá una bolita, ¿ya? Eso se llama amígdala cerebral, es el núcleo de la amígdala cerebral, amígdala, y todo el área, toda la corteza que estoy pintando acá donde radica esa amígdala, toda esta zona de azul se conoce como uncus, uncus cerebral, uncus, ¿ya? Entonces ahí tengo la amígdala enterrada en el uncus.
en el uncus. Esos son los únicos reparos que vale la pena estudiar de este corte, ¿ya? Amígdala, uncus, bacán. Ahora vamos a correlacionar cada uno de estos puntos en el otro corte, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser en el otro corte el lóbulo de la ínsula? Esto de acá. Todo lo que estoy pintando de azul viene a ser el lóbulo de la ínsula. Y ya está. Muy bien. ¿Cuál vendrían a ser los opérculos? Este y este de acá, que están tapando a la ínsula. Los dos opérculos, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser el claustro o el antemuro? Este pedo, ese hilo que está ahí, que le estoy remarcando, ese hilo viene a ser el claustro antemuro. Muy bien. Y luego claramente podemos diferenciar estos núcleos. ¿Quién sería el núcleo lenticular acá? Miren, desde acá voy a jalar hasta acá. ¿Ven? Todo esto que están viendo acá vendría a ser el núcleo lenticular. Y bueno, ya acá adentro no tiene sentido hacer una raya. Este sería el tálamo óptico. El tálamo óptico. ¿Sí o no? Y la ventaja de este gráfico es que me permite ver un nuevo núcleo que no podía verlo acá. Este que voy a pintar de azul, este de acá, que estoy pintando de azul, que justo da hacia los ventrículos laterales, ese es el caudado. El caudado. Esto que voy a pintar acá es el caudado. ¿Y por qué es importante estudiarlo así? Porque vengan acá, voy a dibujarles el caudado, ¿eh? Miren, acá que no está, lo vamos a dibujar. ¿Dónde caería el caudado? Doc, tiene que ser hacia adelante del putamen o del lenticular y hacia adelante del tálamo y pegado al ventrículo, o sea, acá. Una bolita acá y entendimos que ese es el caudado. Ese es el caudado. ¿Ven? Entonces el caudado se va a ver así en este corte, como un tubo, y se va a ver largo en este corte, si es que estoy agarrando la cabeza del caudado. Bueno, esto es la cabeza del caudado. Muy bien. Entonces eso me permite, voy a pintar de amarillo, que estaba pintado de color amarillo acá, la cápsula interna, ¿no es cierto? Eso me permite acá configurar dos partes. El brazo anterior, que discurre entre el caudado y el lenticular, y el brazo posterior, este de acá, que discurre entre el lenticular y el tálamo. Entonces la ventaja de ese dibujo es que me permite tener los dos brazos, el anterior entre el caudado y el lenticular, y el brazo posterior entre el tálamo y el lenticular, y lo que los une a ambos, que lo estoy haciendo con un amarillo un poco más oscuro, es la rodilla. Eso vamos a ver más a detalle, ¿eh? O sea, esto amerita más, tiene una foto más, pero acá tienen que recordarlo. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. ¿Está bien? Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Muy bien. ¿Qué más me permite ver esto? Este corte me permite ver los ventrículos laterales, mucho más detallados. Esto que están viendo acá son los ventrículos laterales, de ambos lados. Ventrículos laterales, mucho más detallado. Y esto que estoy pintando de azul acá es mucho más claro, el ventrículo número 3, el tercer ventrículo. Eso que estoy pintando es el tercer ventrículo. Y esto que están viendo acá también es un ventrículo lateral, pero el asta posterior. Ese es ventrículo lateral, asta posterior. Fácil. Y acá falta hacer un dibujito como una perita, ahí pónganle, ahí está el epitálamo. Esto de acá, que también vale la pena recalcar, es el epitálamo. Ahí atrás se ve el epitálamo. El epitálamo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengo tálamo acá, el epitálamo acá arriba, que no se puede ver bien en este corte, lo veo acá arriba el epitálamo, y me faltaría el subtálamo, que se ve acá. Ahí lo pintamos en la base. Esos dos de azul son los subtálamos, están debajo del tálamo. Subtálamos, los subtalámicos están ahí.
Y entre el subtálamo y el tálamo está el hipotálamo. Entre el subtálamo y el tálamo está el hipotálamo. ¿Ya? Ahí esas dos rayas se llaman núcleos subtalámicos de Lewis, también le llaman, de Lewis. Ya está. Muy bien, ¿qué más puedo aprovechar del otro gráfico para terminar? Que el cuerpo calloso, como ves acá, esta es su parte anterior y acá tiene una parte posterior. Entonces, el cuerpo calloso comunica en una parte anterior y una parte posterior. Muy bien. Eso sería el repaso para este gráfico. Este gráfico entonces nos permite recordar la relación de los ganglios basales entre sí, las tres cápsulas, ubicar al cuerpo calloso, ubicar las tres cápsulas, ubicar el tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo y sobre todo describir la cápsula interna. Para eso sirve este gráfico. Es su principal utilidad de esos dos cortes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de un poco de fisiología. Entonces, estas dos que hemos visto, embrio y anato gruesa, es para orientarnos generalmente en el encéfalo, ¿ya? Y después vamos a ver a detalle ganglios basales, vamos a ver tronco, cerebelo, pero suficiente para tener una primera idea de la neuroanatomía, ¿ya? Ahora vamos a mezclar con neurofisiología. Ojo, no podemos llevar solo neuroanatomía y luego neurofisiología porque se haría un sancochado, porque todo tendría que repetirse a cada rato. De dónde viene cada núcleo, qué hace. Entonces acá lo que he hecho ha sido seguir una secuencia que permita contar una historia. ¿Ya? Entonces primero hemos visto un poco cómo es el cerebro y de dónde vino. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Porque en función de eso vamos a entender las demás partes. Entonces el cerebro trabaja a través de corriente, ¿no es cierto? Eso se llama neurotransmisión. O sea, el cerebro se mueve a través de señales eléctricas. Entonces hay una transmisión nerviosa de base eléctrica. Perfecto. Entonces, ¿quién es la unidad anátomo-funcional? Unidad anátomo-funcional del cerebro, la neurona. Todos la conocemos, ¿no es cierto? Entonces la neurona representa en sí toda la estructura, cómo opera un cerebro, cómo opera un sistema nervioso. Tiene una unidad de recepción, que son estas dendritas que ven acá. Estas dendritas son la unidad de recepción. ¿Cómo se llama lo que recibe la información? Aferencia, aferencias. ¿Ya? Luego tiene una unidad de integración, todo esto que estoy pintando acá, eso que estoy pintando ahí es el soma neuronal, y eso es la unidad de integración y memorización. Y finalmente tiene una zona, que lo voy a hacer de color verde, tiene una zona donde lleva la información, eso es el axón, y esto que están viendo acá es la terminal del axón, la terminal axonal. Este axón y esta terminal axonal corresponden a la vía de eferencia o efectora. ¿Está bien? Entonces, ese esquema, por más simple que parezca, representa en sí toda la estructura de cómo opera un cerebro. ¿Ya? Entonces, un sistema nervioso central recibe información, aferencias, eso se llama también la vía sensitiva, porque recibe la información, aferencias. En el ejemplo de la neurona es la dendrita. Tiene una unidad de integración de la información y memorización, que es el soma, integración y memorización, que es el soma, y una zona de eferencia motora o de salida de información, que es el axón y su terminal. ¿Ya? Y esa misma lógica se lleva a los núcleos. Por ejemplo, sin ir lejos, la clase que estamos recibiendo ahorita, ¿cuál viene a ser en ustedes la aferencia? Todo tu sistema auditivo y visual. O sea, tú escuchas y ves, esa es tu aferencia sensitiva, que va a llegar obviamente ¿a dónde? A tus áreas auditivas y áreas visuales, que vendrían a ser ¿qué? El soma, ¿no? Integrador
y de memoria. Ahí tú vas a procesar la información en ese soma, entre comillas, pero en verdad es toda una corteza. Y vas a ejecutar una respuesta, una eferencia, lo que se llama salida o movimiento. Todo es una analogía, pero estamos viendo el ejemplo en macro. A través de que, por ejemplo, toda tu información que se integra en el Wernicke termina yendo al prefrontal y de repente ejecutas un movimiento para escribir, o de repente llega a tu cabeza un pensamiento y entiendes algo que antes no entendías. Eso vendría a ser la eferencia llevado al plano ya de la cognición. ¿Ven? Entonces, así como actúa sencillo una neurona, opera todo el sistema nervioso. Aferencia, soma, eferencia, siempre. Así que cada vez que hablemos de cada vía, la motora, el equilibrio, la vía sensitiva, tiene que haber esa estructura. Aferencia, soma y eferencia. ¿Está bien? A eso va la explicación en esta primera parte. Muy bien. Ahora, dentro de esta neurona, ya metiéndonos a la parte microscópica, deben recordar que las dendritas reciben la corriente, ¿no es cierto?, a través de neurotransmisores, ¿no es cierto? La corriente de otros axones le llega a través de neurotransmisores. Entonces la señal eléctrica en la dendrita se forma por neurotransmisores, o sea, ocurre una transducción. Esa es la palabra acá, transducción. ¿Qué es transducción, Doc? El neurotransmisor es un elemento químico, y mi dendrita me va a mandar cargas eléctricas. Entonces el paso de químico a eléctrico se llama transducción. Entonces la neurona trabaja a través de un sistema de transducción de información. Neurotransmisores químicos llegan a las dendritas y estimulan a través de señales eléctricas. Muy bien. Esta corriente eléctrica se va sumando a lo largo de las dendritas. Eso se llama corriente electrotónica dendrítica. ¿Ya? Esto que estoy poniendo más, vienen a ser cargas que van entrando al soma a través de lo que se llama corriente electrotónica dendrítica. ¿Ya? La corriente electrotónica dendrítica va sumando la señal hasta llegar al cono axonal. Cuando llega al cono, acá en el cono, esto que ven acá es el cono axonal. En el cono axonal existe lo que se conoce como los canales de sodio voltaje dependientes, que si llegaran a activarse generarían un potencial de acción. Entonces toda esta corriente electrotónica va a viajar a través del soma hasta llegar al cono, y si logra llegar a un umbral suficientemente alto, va a abrir estos canales de sodio voltaje dependientes y se va a generar un potencial de acción. Si no lo consigue, ahí queda y no pasó nunca la información. Pero si lo consigue, si consigue despolarizar el cono, entonces la señal se va a través del axón y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Esto se libera hasta la terminal axonal y ahí se vuelve a liberar los neurotransmisores para la siguiente célula. Así que ¿dónde ocurre el potencial de acción senso estricto? En el cono axonal. Y una vez que esto ocurre, la información fluye en una sola dirección, porque de ahí solo queda liberar los químicos. No se va a parar, no se va a parar. Es como que has abierto una represa y el agua va a salir. Ya no puedes cerrar la represa una vez que la abres, rompes la represa. ¿Está bien? Tiene que vaciarse el agua y tener tan poca fuerza para poder cerrar las compuertas. Por eso en las termoeléctricas lo que manejan son sus compuertas para sus volúmenes de agua. Algo así, imagínate acá, la energía, una vez que abres este cono, no hay marcha atrás, y por eso la transmisión se llama unidireccional. Nuestras señales son unidireccionales, ¿ya? Muy bien. Esto, para que viaje, necesita una estructura por donde viajar.
Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Es corriente eléctrica, o sea, son electrones. Voy a poner acá. Son electrones que están viajando, electrones, corriente eléctrica. Entonces tiene que haber un lugar por el que viajan. Como puedes ver acá, los electrones viajan por la membrana celular. Ese es su lugar de viaje. Los electrones van viajando por la membrana celular. Muy bien. Si yo te digo que una neurona, por ejemplo, la primera neurona, una célula piramidal de Betz, de mi L5, ponte, está viniendo desde mi corteza y baja hasta la lumbar, L5, un poco más abajo. Está midiendo claramente más de 1 metro y algo. Entonces, ¿cómo podrías llevar corriente más de 1 metro de distancia en una estructura microscópica? Llevando a la analogía, sería como transportar energía de acá hasta China, pues se me ocurre, ¿no? No sé cuál sea la escala, ¿no? Entonces tendría que tener un generador de corriente muy fuerte. Pero como eso no ocurre, lo que la naturaleza ha hecho es, ha forrado los axones con eso que ven de amarillo, que son las vainas de grasa de mielina. Entonces la mielina que ven ahí está forrada por un tipo especial de células que ahorita vamos a ver, que lo que hace es dejar solo pequeños pedazos libres de membrana. ¿Cómo se llaman esos pedazos libres de membrana? Nódulos de Rambier. Es pregunta de examen. Estos pedazos libres, que bueno, no tengo mucho espacio acá para escribir, vamos a ponerlo acá, se llaman nódulos de Rambier. Entonces, esos espacios libres de membrana se llaman nódulos de Rambier, o Rambier, perdón. Y esos nódulos de Rambier son los únicos lugares donde los electrones pueden viajar. Entonces, si todo este cordón está sellado, los electrones no les queda otra más que viajar a través de estos espacios a saltos. Por eso la transmisión de corriente es a saltos. Y eso permite que alcancen velocidades de hasta 120 metros por segundo. Esa es la velocidad de una motoneurona alfa. 120 metros por segundo en transmitir la corriente. O sea, es instantáneo. La transmisión de corriente es instantáneo. Muy bien. Sin embargo, para que esta corriente se dé, en el soma tuvo que haber tenido todo este fenómeno electrotónico, ¿ya? Y de esa forma la información se pasa al cono axonal. Así que todo es un proceso. Luego libera los neurotransmisores, las terminales sinápticas, y regresamos a el escenario de acá, ¿no es cierto? Muy bien. Para terminar este dibujo, solo recuerden que la terminal axonal libera los neurotransmisores gracias a los canales de calcio voltaje dependientes, que una vez que llega la corriente no hay marcha atrás y se abre. ¿Ya? Muy bien, eso es como opera una neurona para la transmisión. Entonces ahora vamos a ver que esta neurona va a liberar, ahí abajo les he dejado escrito, neurotransmisores en color negro y neuropéptidos en color rojo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los neurotransmisores. Todo lo que está abajo escrito en color negro son neurotransmisores. Los de clase 1, acetilcolina. Los de clase 2, las aminas biógenas como noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina o 5-HT, 5-hidroxitriptamina e histamina. Ahí abajo están. Y los de clase 3, que son aminoácidos, GABA o ácido gamma aminobutírico, glicina, glutamato y aspartato. ¿Ya está?